Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. La única manera de permanecer en santidad, como lo pide el Rey, es a los pies de nuestro Maestro. Aleluya. Ese es el lugar de tu victoria. Ese es el lugar de tu bendición. Mi alma te alaba, Padre. Es a los pies del Maestro. Es en comunión con Él. Es unido a Él siempre, en todo momento, día y noche. A los pies del Rey de Gloria, siendo tu presencia, mi Rey. Gracias. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, mi Rey. Yo quiero estar a tus pies siempre. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Yahshua. Aleluya. Tu presencia es hermosa, mi Rey. La victoria está postrado a tus pies. Es el lugar de mi seguridad. Aleluya, mi alma te alaba. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Yahshua.
Aleluya, bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, bendito y alabado sea su santo y maravilloso Hijo Yahshua, a quien se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, un nombre más sublime que los cielos, Yahshua HaMashiach. Yahshua dijo: cuando prediquen este mensaje, digan: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, echen fuera los demonios. Hoy es sábado 23 de mayo del 2026. Es el séptimo día de la semana. Es el Shabbat, el día de reposo. En el calendario de la Torá, hoy es el día 5 del tercer mes del año 5997, y esto hasta la puesta del sol. ¿Sí? Estamos en el séptimo Shabbat de la cuenta del Omer, séptimo Shabbat de la cuenta del Omer, o sea, el día 49, rumbo a la fiesta de Shavuot Pentecostés, que sería el domingo. Bendito sea Yahweh. Pero el domingo empieza cuando termina el Shabbat en esta noche. Así que esta noche tendremos nuestra fiesta de Shavuot Pentecostés. Las 3 espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos convencidos, persuadidos de que estamos en un tiempo de siega, en un tiempo de cosecha. Yahshua dijo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ruéguenle al dueño de la mies que él envíe obreros a su mies. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. ¿Por qué digo esto? Porque los obreros que envía Yahweh van a hablar solo su palabra. Y es su palabra, amados que me escuchan, la que no vuelve vacía. No es la religión, es la palabra que sale de la boca de Yahweh. Le damos toda gloria y toda honra a nuestro Padre por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará hasta la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre por las miles y miles de personas que en el mundo entero están haciendo un alto en su camino, están preguntando por la senda antigua y están caminando en ella. Te damos hoy la bienvenida a la serie Huye del Pecado. Hoy en su parte 30, bajo el tema Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué clase de palabra y de declaración ha dicho nuestro Adón Yahshua HaMashiach? Sus palabras son espíritu y son vida. En Primera de Juan capítulo 3 empezamos con la definición de qué es lo que es pecado, para entender esta serie Huye del Pecado. Primera de Juan capítulo 3 y verso 4 dice: todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y nuestro Adón Yahshua HaMashiach en Mateo capítulo 24 dio una declaración muy importante. Dice en el verso 11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. Esto lo dijo Yahshua. La Biblia Reina Valera 60 dice: y por el aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero en el original griego dice la palabra anomía. O sea, y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. O sea que Yahshua nunca propició la violación de la ley o la anulación de la ley. Nunca, jamás. Dice: y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere, aleluya, hasta el fin, ese se salvará. Mira que no dice Yahshua el que acepte a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. No. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Cuando dice esta buena nueva del reino, se refiere a este evangelio, el que él mandó a predicar, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la santidad, el evangelio del nacer de nuevo. Este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19, dice Pedro: tenemos la palabra profética que es aún más firme, y hacen bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana salga en sus corazones.
El Salmo 119, verso del 104 al 106 dice así: yo pondero tus preceptos, por eso detesto todo camino falso, decía David. O sea, todo camino que se aparta de las leyes de Yahweh, de los preceptos de Yahweh, son caminos falsos. Por eso dice, yo pondero tus preceptos y por eso detesto todo camino falso. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. He jurado firmemente cumplir tus justas reglas. Bendito sea el nombre de nuestro Abacados Yahweh. Sigue diciendo en 2 de Pedro 1, verso 20. Y antes que nada, hay que tener muy en cuenta que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Elohim siendo inspirados por el Espíritu de Santidad. Aún el mismo Yahshua dijo, yo no hablo mis propias palabras, sino lo que oigo decir al Padre, eso es lo que yo hablo. Toda la Escritura está inspirada por Yahweh. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. En 1 de Pedro 1, verso del 1 en adelante, dice así: Kefá, enviado de Yahshua, Pedro, enviado de Yahshua el Mesías, a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escuche esto: elegidos conforme al previo conocimiento de Yahweh, el Padre, por la santificación del Espíritu, aleluya, para obedecer a Yahshua el Mesías y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz se les multipliquen. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahshua. Escuche esto, hermano. Dice el apóstol Pedro, a los expatriados en la dispersión. Habla del Ponto, habla de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esos lugares no eran Israel. ¿Quiénes son los expatriados? Los que ya Pedro sabía que son de las 10 tribus esparcidas por el mundo, que tenían que llegar al conocimiento de la palabra del Todopoderoso. Y también de muchos judíos que habían escapado y se habían localizado en otros lugares, que no era Israel. Dice en el verso 2, elegidos conforme al previo conocimiento de Yahweh el Padre, por la santificación del Espíritu. Escuche, los que somos elegidos por el Padre, Él ha santificado nuestras vidas por el Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a Yahshua el Mesías y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz se les multipliquen. Dice el verso 3, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahshua el Mesías, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yahshua el Mesías de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que están guardados por el poder de Yahweh mediante la fe, para la salvación preparada para revelarse en el tiempo final. Hermano, lo que guarda a los hijos de Yahweh de todo problema, de todo mal, de todo pecado, es la fe. Dice que somos guardados por el poder de Yahweh mediante la fe. Dice el verso 6, en esto ustedes se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probado con el fuego, se halle digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Yahshua el Mesías. A Él ustedes lo aman sin haberlo visto. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! Ninguno de ustedes ha visto a Yahshua, pero lo amamos. Lo amamos sin haberle visto. Dice, en Él creen, aunque no lo vean ahora. Creyendo en Él se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el objetivo de su fe, la salvación personal. Y acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia que fue destinada para ustedes. Qué bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Qué bendito y alabado sea su mensaje. Todo mensaje que lleva la palabra de Yahweh como matiz es bendito. Aleluya. Y alabamos a Yahweh por su santa palabra. Amados y amadas, si sus palabras son espíritu y son vida, como Él afirma, cuando tú lees sus palabras, cuando tú crees sus palabras, cuando tú
hablas la palabra de Yahweh para ti, para tu familia, esas palabras son espíritu y son vida. Esas palabras producen cambios. Esa palabra es la que nos hace nacer de nuevo. Sigue diciendo en 1 de Pedro 1:11. Dice, ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir al Mashiach y las glorias después de ellas. Qué tremendo lo que está diciendo Pedro. Pedro está hablando aquí de que los antiguos profetas se movían buscando lo que el espíritu de Mashiach, aleluya, que estaba en ellos, le podría dar para la palabra del Todopoderoso. Dice 2 de Pedro 1:21, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Elohim siendo inspirados por el Espíritu de santidad. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Pero usted sabe una cosa, mire, Yahweh anteriormente daba su Espíritu Santo a quien Él quería darle, a quien en el momento ameritaba que había que dárselo para alguna misión especial. ¿Sí? Ahora, cuando Yahshua dice, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu del Mashiach, al Espíritu de Yahshua. ¿Y qué es o quién es el Espíritu de Yahshua? Es que Yahshua, antes de empezar su ministerio, fue lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, de la Ruach HaKodesh. Entonces, el Espíritu Santo, aleluya, moldeó la vida de Yahshua para que luego Él muriera y pudiera enviarnos a nosotros su Espíritu. El Espíritu Santo que estuvo en alguien que pudo vencer el pecado, al diablo y a la muerte. Y por eso es el Espíritu que usted y yo hemos recibido. Por eso dice la Escritura que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque es el mismo Espíritu del Mesías. Gálatas dice que el Padre envió a nuestros corazones el Espíritu de sus hijos. Aleluya. Dice Daniel capítulo 9, versos 23 y 24. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para declarártela. Parece que Daniel estaba orando. Y el ángel venía con la respuesta para Daniel. Y la respuesta era la palabra. Mire lo que dice, porque tú eres muy amado, por tanto busca en la palabra y considera la visión. Hermano mío, lo que usted y yo tenemos que hacer siempre es buscar en la palabra y considerar la visión. Y mire lo que dice, 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu santa ciudad, para acabar con la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santísimo. ¿Cuándo se le pone fin al pecado? Cuando Yahshua vence al pecado, vence a Satanás y vence al mundo en el madero, en el Calvario. Ahí se le puso fin. Bendito sea Yahweh. Y a todo el que acepta a Yahshua y camina con Él, de verdad, como tiene que caminar, como sus ovejas que oyen su voz y lo siguen, todas esas personas van a ponerle fin al pecado también, porque tienen a aquel que le puso fin al pecado cuando vino a este mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice, conoce pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mashiach Nagid, el ungido, gobernante, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Bendito sea Yahweh nuestro Rey. Sigue diciendo, 1 de Pedro 1, verso 13, dice, por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les va a traer cuando se revele Yahshua el Mesías. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. ¿Usted sabe qué nos hacía andar en pecado? ¿Usted sabe qué nos hacía andar en bajas pasiones? La ignorancia. No conocíamos el reino de los cielos. No conocíamos a Yahweh nuestro Rey. No conocíamos a Yahshua nuestro Salvador. La ignorancia. Por eso dice también el libro de Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y hoy en día es lo mismo. La gente está viviendo y practicando una religión, pero están ignorantes.
de las verdades de la Escritura. Por eso el Padre nos ha mandado a predicar la verdad, porque dice que solamente la verdad puede hacer libre a las personas. Si no son libres, ¿por qué es entonces? ¿Por qué están en ignorancia? ¿Y por qué están en ignorancia? Porque no han escuchado la verdad. Mi alma te alaba. Qué claro está esto, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Romanos 12, verso 2. Pablo es muy claro cuando dice: no se amolden a este mundo. Más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro, lo perfecto. No te amoldes a este mundo, hermano mío, hermana mía. Más bien transfórmate. ¿Cómo te puedes transformar? Por la renovación de tu entendimiento. Y yo hago una pregunta: ¿qué es lo único que puede transformar nuestro entendimiento? La palabra de Yahweh, la Torá de Yahweh, las palabras que son espíritu y son vida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Es lo único que puede transformar y renovar tu entendimiento. Mi alma te alaba, mi Rey. Aleluya. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. Si tú renuevas tu entendimiento con la palabra, si tú renuevas tu entendimiento con la Torá, con la verdadera palabra, entonces vas a ser transformado. De modo que vas a poder discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Miren lo que dice Efesios 4, 17 y 18. Dice: esto digo e insisto en el Maestro, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de su mente. Hermano, tu mente tiene que estar poseída por Yahshua. Tu mente tiene que estar controlada por el Espíritu Santo. Si tu mente no está controlada por la palabra, entonces tú vas a andar en la vanidad de tu mente y te vas a conducir mal. Dice el verso 18, teniendo el entendimiento oscurecidos, aleluya, alejado de la vida de Elohim por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. ¿Cómo resalta en este pasaje la palabra ignorancia? Es que la ignorancia es la que te tiene así andando mal como tú andas. La ignorancia es la que te tiene en ese pecado. ¿Cuánto tiempo estuve yo en la iglesia evangélica y era un ignorante? Y por eso había pecado y había muchas cosas, hasta que llega la verdad y transforma, renueva mi entendimiento y yo soy transformado. Mi alma te alaba, Padre. Dice el verso 15, antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo su aspecto, en todo aspecto de su manera de vivir. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Yahweh. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Hermano mío, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero la verdad no es la religión que lastimosamente aprendimos por muchos años. La verdad es lo que está escrito. La verdad son las palabras de Yahshua, que son espíritu y que son vida. Esas son las que transforman la mente, son las que cambian al hombre. Y Yahshua nunca dijo que la ley estaba abolida, jamás. Yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, dijo Yahshua, nuestro Mesías. Hermano mío, entonces, ¿qué estamos creyendo? ¿Por qué no somos verdaderamente libres? Porque no estamos oyendo la verdad. Estamos oyendo verdades a media y una verdad a media es mentira. Dice el verso 16. Porque está escrito, dice Pedro, sean santos porque yo soy santo. ¿De dónde sacó Pedro esto, hermano? De Levítico capítulo 11 y verso 44, donde habla de las comidas que el Padre permite y habla de las que no permite también. Hay gente que dice, no, eso de las comidas es para los religiosos y eso era para antes, ahora eso no se aplica. ¿Quién te dijo a ti eso? Además, no es ningún pecado comer lo que la Biblia no aprueba. ¿Quién te dijo eso? ¿Usted sabe por qué entró la muerte al mundo? La enfermedad y todo eso, por una comida. Yahweh le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol. Y ellos fueron y comieron. Sigue diciendo Pedro en el verso 17, primera de Pedro 1:17, dice, y si invocan como Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. Hermano,
Esto es tan claro. Si invocan al Padre como Padre, aquel que juzga, escuche, según la obra de cada uno. No, es que no hay que hacer ninguna obra. ¿Quién te dijo eso? Somos salvos en Yeshua el Mesías para andar en buenas obras, preparadas para nosotros de antemano. Mi alma te alaba, Padre. Qué clara es la Escritura. Lo que pasa es que las palabras de Yeshua son espíritu y son vida. Infunden vida, infunden espíritu. Pero las de Yeshua, no las que el hombre ha dicho o ha inventado, doctrinas y situaciones nuevas que anulan realmente la palabra del Maestro. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29 dice así: así que habiendo recibido un reino inconmovible, estemos agradecidos y rindamos a Yahweh un culto agradable con temor y reverencia. Todo lo que se refiere a nuestro Padre Yahweh que nosotros podamos darle tiene que ver con una vida de reverencia, de temor, de santidad. Hermano mío, esta es la verdad. Dice, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Y sigue diciendo Primera de Pedro 1, del 18 al 21, de la siguiente manera. Dice, tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin contaminación. Él a la verdad estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes. Por medio de él creen ustedes en Elohim, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza estén en Yahweh. Amados y amadas, no hay dos mensajes, no hay dos evangelios, es una sola palabra. Y según usted oyó en antes, Yeshua mismo, el espíritu de Yeshua, estaba en los profetas. Es que la palabra de Yahweh toda es inspirada por Yahweh, toda. Pablo se lo dijo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Yahweh y es útil, aleluya, para redarguir, para instruir, para formar al hombre de Elohim en justicia. Toda esa palabra es espíritu y vida. Y cuando la vivimos tal como está escrito, hermano, nuestras vidas tienen que ser transformadas. Si las vidas no están siendo transformadas, es porque no están oyendo, no están escuchando la palabra correcta. Tienen que escuchar la palabra que sale de la boca de Yahweh. Tienen que escuchar esa palabra que Yeshua dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh nuestro Elohim. Esa es la palabra, que son espíritu y que son vida, que cambian y transforman las vidas de los hombres y de las mujeres. Sigue diciendo Primera de Pedro 1, en el verso 18 al 23, dice, tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que fuimos rescatados, amados, con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces usted y yo tenemos que hacer un alto aquí. Si nosotros hemos sido rescatados a un precio tan alto, al precio de la sangre del Hijo de Yahweh, de la sangre del Mashiach, tenemos que tener en cuenta qué palabra estamos oyendo, qué estamos creyendo. Tenemos que tener en cuenta si de verdad estamos creyendo lo que está escrito en la Santa Palabra o estamos creyendo lo que los hombres nos están inculcando. Mire, si usted quiere cambiar, las palabras del Mesías Yeshua son espíritu y son vida. Si queremos las palabras tal y cual están, vamos a cambiar y vamos a ser transformados. Dice el verso 20, era la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él creen ustedes en Elohim, aleluya, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza esté en Yahweh. Habiendo purificado sus vidas, ¿cómo? Aquí está, hermano mío, entienda y atienda. Habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad. Lo que purifica tu vida, hermano y hermana, es la obediencia
a la verdad que está escrita en la palabra, no a la verdad que el hombre ha interpretado, no, a la verdad que está escrita en la palabra. Para un amor fraternal no fingido, ámense unos a otros ardientemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, escuche, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. O sea, hermanito y hermanita, la única manera en que usted y yo podemos nacer de nuevo es por medio de la simiente incorruptible. La palabra de Yahweh incorruptible, aleluya, tal como está escrita, que nadie quite mandamientos y añada cosas de hombres, no, la palabra se cree tal y como está escrita. Los hombres han quitado el Shabbat y han puesto el domingo porque a ellos les dio la gana, porque la Iglesia Católica admitió que ella fue la que hizo esto, quitó el Shabbat y puso el domingo. La Iglesia Evangélica sigue las doctrinas de la Iglesia Católica. La Semana Santa, el Viernes Santo, el culto de resurrección. Tantas doctrinas. El sol invictus los domingos. Hermano, hay que hacer un alto, haga un alto en su vida. Y cree las palabras de Yeshua, porque sus palabras son espíritu y son vida. Sigue diciendo 1 de Pedro 1, 24 y 25. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia que se ha anunciado. Hermano mío, ¿cuál es la buena noticia? Que la palabra de Yahweh permanece para siempre. La palabra permanece para siempre. Por eso tú no puedes aceptar que te cambien las cosas que están escritas. Por eso Daniel 7:25 dice, cambiarán los tiempos y la ley. Hermano y hermana que me estás escuchando, cree la palabra tal cual está escrita. Mire, métanse con Yahweh ahí en su cuarto, doblen sus rodillas, tengan su Biblia enfrente, estudien la Escritura, lean la Escritura. Y si algo de lo que te están enseñando en tu iglesia o tu pastor o tus líderes no se adapta a lo que dice la Escritura, deséchalo. No importa que te digan loco, rebelde, no, tenemos que ser rebeldes al mundo, rebeldes al diablo, pero no rebelde a la palabra de Yahweh. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Yahweh, mire lo que dice, es viva y es eficaz y es más penetrante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta tocar los sentimientos y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. La palabra de Yahweh es viva, es eficaz, es espíritu, es vida. Esa palabra es viva y eficaz. Lee la Escritura y créela tal como está escrita. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. A eso nos ha puesto al Padre. Después de haber estado metido 33 años en religión, 15 años de pastor, aleluya, creyendo lo que la iglesiandad te decía que podías creer, o las denominaciones. El Padre me hizo hacer un alto en mi vida y me hizo creer en la verdad, en las cosas tal como son, tal como están escritas. Y por eso mi vida ha dado un cambio poderoso, aleluya. En el libro de Juan, capítulo 6, versos 60 al 63, dice así. Entonces, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, esta declaración está fuerte. ¿Quién la puede entender? Y sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Aleluya. Hermano, tal vez usted se escandalice con lo que yo estoy diciendo, pero esto te escandaliza, que es lo más trivial, lo más sencillo. ¿Qué si pudieras escuchar las otras revelaciones del día que verdaderamente resucitó Yeshua y de todas las otras cosas que dice la palabra? Mi alma te alaba, Padre. Si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, y dice el verso 63, el Espíritu es el que da vida, dice Yeshua. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son
vida. Ese es mi maestro, ese es mi Mesías. Yo tengo que agarrar esas palabras, cuidarlas, amarlas, meterlas en mi mente, en mi corazón. Dice el apóstol Pablo, abunde en vuestros corazones la palabra del Mesías. Yo tengo que hacer eso con la palabra, llenar mi corazón, llenar mi vida con la palabra, caminar por la palabra, conforme a la palabra. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Me bendice mucho en Proverbios 4, del 20 al 22, dice, hijo mío, escucha lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. No las pierdas de vista, oiga esto, no las pierdas de vista. Tus ojos, no las pierdas de vista. La vista está en los ojos. Hermano, lee la palabra más de lo que le estás leyendo hasta estos días. Léela. Y reténla en tu corazón, reténla en tu mente. ¿Por qué? Porque esas palabras son vida al que las haya y medicina a todo su cuerpo. Aleluya. Todo está en la palabra. La medicina, la santidad, la bendición, todo está en la palabra. Solamente inclina tu oído a las palabras verdaderas. No las pierdas de vista, léelas siempre. Reténlas en tu mente y en tu corazón, porque esas palabras son vida al que las haya y medicina para todo su cuerpo. Yeshua dice en Juan capítulo 10, como decía la canción, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Yeshua nos usa para hablar su palabra, tal como Él la habló. Y las ovejas están escuchando su voz. No a mí, la voz de Él. Aleluya, que está hablando ahora a través de este humilde vaso. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Dice, no siguen al extraño, no. Las que son sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yeshua está hablando a tu vida. Vuélvete a Él. Abre la puerta de tu corazón porque Él quiere entrar y cenar contigo y que tú estés con Él. Bendito sea el nombre de nuestros Padre Celestial. Sigue diciendo en Juan capítulo 6, verso del 64 en adelante. Dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Pues desde el principio Yeshua sabía quiénes eran los que creían y quiénes eran los que no creían. ¿Y quién lo iba a entregar? Todo lo sabía desde el principio. Y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Hermanito y hermanita que me escuchas, que está siendo fiel a la voz de Yeshua, que está siendo fiel a la Torá, que está guardando los mandamientos, escúcheme bien lo que le voy a decir, porque eso está escrito aquí. Usted no está aquí por carambola o porque alguien te lavó el cerebro. Es porque el Padre te ha concedido que llegues a los pies de Yeshua. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces Yeshua dice aquí, entonces Yeshua, a ver, y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que no se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban ya con Él. Hay personas que mientras tú les hablas de lo que ellos están acostumbrados a oír, ellos están tranquilos, ellos están felices, pero apenas tú le empiezas a hablar verdades que van en contra de lo que ellos han aprendido, se van para atrás. Ahora, ¿qué dijo Yeshua? Por favor, muchachos, no se vayan, voy a cambiar el mensaje para que nos guste a todos. Él no dijo eso nunca, jamás. Bendito sea el nombre de nuestro Rey, aleluya. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces Yeshua les dijo a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. Pero Simón Kefá, Pedro, le respondió, Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Yahweh. Yeshua dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pedro le dice al Mesías, tú tienes palabras de vida eterna. Mire,
Cuando usted toma la palabra tal y como está, esa palabra te va a dar vida eterna. Cuando usted toma la palabra tal y como está, esas palabras son espíritu y son vida y pueden transformar tu vida en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Abacados Yahweh, yo he hablado tu palabra y yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así será tu palabra. No volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado. Aleluya. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim.